Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Colegas? Ahí sí, profe. Ya, vamos. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido, porque hace rato que esto lo dejamos de ver, se llama distribuciones de muestreo. Esto es lo central en el curso de estadística para la gestión 2. ¿Ven? Esto es la base de inferencia estadística, test de hipótesis, y en definitiva es esencialmente esto, ¿no? Esto que habíamos prometido desde un principio del curso, o sea, cómo hacer el tránsito entre estadísticos o números que uno calculaba en una muestra para hacer inferencia del valor de un parámetro poblacional. O sea, yo quisiera conocer, por ejemplo, la media de una variable en la población, no tengo un censo, y por lo tanto lo único que puedo hacer es calcular el mismo promedio que yo pensaba calcular, pero ya no para una población, sino que para una muestra. Entonces tengo un estadístico promedio muestral, y la pregunta es, ¿qué puedo decir del parámetro media poblacional a partir del estadístico media muestral? Y eso es un proceso deductivo, ¿no? Porque va de lo particular, una muestra, a lo general, hacer inferencia en población. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplo, ficción, por ejemplo, o sea, pero que espero que esto ya está comentado, está dicho en video, lo voy a volver a repetir para que se entienda. Voy a ir un poquito más rápido que la vez anterior, pero consiste más o menos en lo siguiente. Supongo que está analizando el peso de una población compuesta por 5 personas, por lo tanto no es muy difícil hacer un censo de esto, y el N poblacional, N mayúscula, es igual a 5, y los pesos de esas 5 personas son 68, 42, 50, 65 y 55. Con esos 5 pesos poblacionales es sencillo ver para ustedes que yo podría calcular, ustedes mismos podrían calcular el valor del parámetro poblacional. ¿Bien? Podrían calcular el valor del promedio poblacional, ¿cierto? 68 más 42 más 50 más 65 más 55 dividido por 5. ¿Bien? Pero vamos a hacer un poquito más enredoso el ejemplo, y vamos a suponer que un investigador A, distinto al que conoce la población, está llevando a cabo una investigación, pero por restricciones presupuestarias solo puede levantar muestras con reposición de tamaño n igual 2. ¿Vale? Entonces no puede, no tiene plata, no le alcanza para encuestar a las 5 personas que componen la población, sino que solo puede tomar una muestra de tamaño 2. ¿Vale? Suponga además que el investigador B está en una posición privilegiada y conoce el verdadero valor poblacional tanto del promedio como de la desviación estándar. Entonces estos 5 pesos de estas 5 personas promedian 56 kilos y tienen una desviación estándar de 9.57 kilos respectivamente. Suponga que A toma aleatoriamente una muestra que desafortunadamente contenga 2 veces, porque es con reposición, ¿cierto? De eso se trata, ¿no? Contenga 2 veces a la persona de peso 42 kilos, y por lo tanto el promedio muestral sería X barra, fíjense en la nomenclatura, ¿eh? Promedio muestral mu, simbolizado como mu, promedio poblacional, perdón, mu, que es 56, promedio muestral X barra, que es 42. ¿Bien? Y esa fue la muestra que le salió al investigador A, ¿no? Agarró una bolsa con papelitos, metió la mano a la bolsa, sacó un número, le dio el peso, era la persona de 42 kilos, lo volvió a meter, ¿cierto? Sacó de nuevo un papel y volvió a sacar a la persona de 42 kilos. ¿Bien? Por lo tanto, el promedio muestral es 42. Sofía Lake, a tu juicio, ¿qué tan bien anda el investigador A en este proceso? ¿Estará cerca o estará lejos de conocer el valor del parámetro poblacional? ¿Sofía? Es que creo que habíamos dicho que estaba subestimando el... Correcto, está lejos, ¿no? Eso es lo importante, ¿no, Sofía? Que está lejos, porque el promedio muestral es 42, el que él obtuvo, ¿cierto? Y en realidad el verdadero valor del parámetro poblacional es 56, y eso es la subestimación de lo que tú me estás hablando, ¿cierto? ¿Bien? ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Ahora, el problema es que si nosotros jugamos a ser el investigador A y no podemos tomar un censo, sino que solamente tomamos muestra, cuando nosotros obtenemos una muestra y obtenemos el tamaño, el promedio 42, en realidad nosotros no sabemos si estamos cerca o lejos del verdadero valor del parámetro poblacional, porque nosotros tenemos una muestra nomás. No sabemos el valor, no somos el investigador B, somos el investigador A.
Entonces, el investigador B sabría que A estaría subestimando significativamente el verdadero valor del parámetro poblacional, que es 56 kilos, ¿no? Porque con la muestra él obtiene 42 y el valor real es 56. Intuitivamente, si A hubiese tomado muestras de mayor tamaño, y esto usted, la intuición seguramente empieza a calzar con estos números, o sea, si n hubiese sido igual a 3 o n minúscula hubiese sido igual a 4, la probabilidad de obtener medias muestrales extremas, que ocurre cuando se repite en la muestra la persona de más peso o la de menor peso, por ejemplo, se reduce. ¿Bien? Eso ustedes lo pueden calcular con distribución binomial, eso ustedes ya lo saben. ¿Bien? Entonces, eh, cuando aumento el tamaño muestral, la probabilidad de equivocarme mucho, o sea, esto es de quedar muy lejos del verdadero valor del parámetro poblacional, se va reduciendo paulatinamente. ¿Bien? Y eso es intuición, ¿no? Muestras más grandes son mejores que muestras más pequeñas. Nosotros podríamos usar para esto de R, ¿bien? Y fíjense que vamos a usar permutations, función que ustedes también conocen, y vamos a tomar los 5 pesos originales, 68, 42, 50, 65 y 55, y vamos a tomar muestras de tamaño 2. Y lo que aparece acá abajito, en esta parte aquí abajo, son las muestras, ¿no? La persona de 42 y la persona de 42, porque es muestreo con reposición. Y a la vez estoy calculando en este script de R, estoy calculando también el promedio muestral, ¿no? Entonces 42 y 42, promedio 42. 42 y 50, promedio 46. 42 y 55, promedio 48.5. Y así sucesivamente, para un total de 25 muestras distintas. ¿Bien? Entonces, si tengo 25 muestras distintas, también tengo 25 promedios muestrales. ¿Bien? Y los promedios muestrales están acá. Entonces, fíjense que voy a hacer un ejercicio que es absolutamente pedagógico. Esto no es práctico para nada, pero es solamente para que se entienda el concepto. Supongan ustedes que yo ya no trabajo con los 5 pesos originales, 68, 42, 50, 65 y 55, sino que para poderles explicar esto, prefiero trabajar con estos 25 promedios muestrales para muestras con reposición. ¿No? Entonces puedo calcular el promedio de promedios muestrales y la desviación estándar de promedios muestrales respecto al promedio poblacional. ¿Bien? Entonces si calculo, y este es el script de R, ¿cierto? La media de medias muestrales, lo puedo calcular con esta función de R que es min, ¿cierto? Para la columna media muestra, que es esta columna, ¿no? Eso me da 56. Entonces ustedes deberían automáticamente decir, uff, si se toman todas las muestras que se pueden tomar de una población, y se calcula de cada una de esas muestras su promedio muestral, ¿cierto? Que son estos 25 promedios muestrales, el promedio de los promedios muestrales es igual al valor del parámetro poblacional. Listo. ¿Bien? ¿Bien? Y además de eso, yo puedo calcular la desviación estándar, ya no de estas cinco observaciones, sino que de las 25 medias muestrales respecto a la media poblacional, que es 56. Si hago eso, que es exactamente lo que hay acá, ¿bien? Acá hay un pequeño truquito nada más, que es esto 25 menos 1 dividido por raíz de 25, que es un truco que está explicado en el Markdown de esta sesión, porque se llama factor de corrección para poblaciones finitas, ¿bien? Porque en algún momento lo dijimos, pero R calcula la función SD de R, calcula la desviación estándar para medias, pero la desviación estándar muestral, no la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, esta cosita que hay acá corrige. ¿Ven? Eso como un paréntesis, nada más. Esta cosa que hay acá corrige esa debilidad y calcula la poblacional correcta. Ahora, esta poblacional, entre comillas, es la desviación estándar de medias muestrales respecto a la media poblacional, y eso da 6.7675. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, y retrocedemos un poquito a la diapo anterior, la desviación estándar poblacional, que la conocía la persona B, era 9.57 kilogramos, y esta desviación estándar nueva, que es la desviación estándar de medias muestrales respecto a la poblacional, no es 9 y tanto, sino que es 6.7657. Entonces, el promedio de promedios muestrales es igual al valor del parámetro poblacional, pero la desviación estándar de medias muestrales respecto a la media poblacional no es el error estándar de estimación poblacional. ¿Bien?
Entonces, la distribución formada por las 25 medias muestrales obtenidas recibe el nombre de distribución de muestreo de medias. ¿Ven? Ya no es la distribución original de los 5 pesos, sino que es este invento que hicimos nosotros de tomar todas las muestras posibles de ser tomadas, de tamaño 2, calcular el promedio para cada muestra, y con esto conformar una nueva distribución que es distinta a la original. La original tenía solo 5 valores, por favor, no se olviden de eso. Entonces, hice este invento de 25 promedios muestrales, y lo que acabamos de decir de la diapo anterior es que existe una relación entre el promedio poblacional y el promedio de promedios muestrales, y es que son iguales. ¿Ven? Ambos son 46 kilogramos. Pero, la media de medias muestrales es exactamente igual al valor, perdón, ahí está, la media de medias muestrales es exactamente igual al valor del parámetro poblacional, lo habíamos visto hace rato, ¿no? Ah, perdón, aquí había un error en la PowerPoint, esto era 56, no 46, déjenme corregir, ahí siempre dice 56 y acá por algún typo que se me metió dice 46, déjenme corregirlo al tiro. 46 debería ser 56, ¿vale? ¿Se ve la pantalla, no? Colegas, ¿se ve la pantalla? Sí, Ahora profe. sí. Ahora sí. Ahora Ya. sí. Ya, entonces, la relación entre la media poblacional y el promedio de promedios muestrales es que son iguales, ¿cierto? Pero en el caso de la relación entre la desviación estándar poblacional y la desviación estándar de medias muestrales respecto a la poblacional, a la que fíjense el cambio de nomenclatura, ¿no? La desviación estándar original se llama, como siempre hemos llamado a estas cosas, una sigma, pero acá hemos dicho sigma sub x barra, ¿vale? La desviación estándar original era 9.57 y la desviación estándar de medias muestrales respecto a la media poblacional es 6.75. ¿Bien? Esta desviación estándar sigma sub x barra, y por favor esto grábenselo si ustedes que son de la generación del tatuaje, nosotros no éramos de la generación del tatuaje, tatúense esto en la muñeca para que no se les olvide nunca, ¿cierto? El sigma sub x barra es fundamental en la estadística inferencial y recibe el nombre de error estándar de estimación, ¿vale? No es más que la desviación estándar de medias muestrales respecto a la media poblacional. Se llama error estándar de estimación. ¿Bien? Y por una formulita, si ustedes se quieren dar el trabajo, lo calculan, sigma sub x barra, el promedio de promedios la desviación estándar de medias muestrales respecto al promedio poblacional, que se llama error estándar de estimación, recibe esta formulita, se simplifica en esta formulita que es sigma partido por raíz de n, ¿vale? Observe que este error estándar de estimación, esta formulita de acá, tiene varias gracias, ¿no? Primero, el error estándar aumenta si la desviación estándar poblacional es mayor. O sea, si sigma poblacional es grande, el error estándar de estimación también lo es. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Y sigma es un cuantificador de dispersión. Por lo tanto, lo que estamos diciendo ahí es que mientras más alta sea la dispersión de una variable de la población, mayor es el error estándar de estimación. ¿Ven? Y al revés, si aumenta el tamaño muestral, o sea, se aumenta el denominador, ¿cierto? El error estándar de estimación disminuye. ¿Vale? Entonces, esto es fantástico. Coincide mucho con el sentido común, ¿cierto? Simplemente estamos diciendo que hay una cosa que se llama error estándar de estimación, ya lo vamos a analizar un poquito más en detalle y conceptualmente en las diapos que vienen, pero lo que estamos diciendo es que cuando el error estándar de estimación aumenta cuando la desviación estándar poblacional es grande y disminuye cuando el tamaño muestral es grande. ¿Bien? Entonces, si ustedes no quieren aprendérselo tanto de memoria, acuérdense que el error aumenta conforme la desviación estándar poblacional es más grande y disminuye, y eso sí está en manos del investigador, conforme puede, para decirlo en términos bien monetarios,
puede gastar más plata y puede obtener una muestra más grande para hacer estimaciones. ¿Bien? Y eso es puro sentido común. ¿Bien? Ahí no hay nada de magia. ¿Vale? De hecho, habíamos puesto el ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, si por ejemplo, supongamos por un momento que todos ustedes tienen la misma edad, ¿vale? Y a mí alguien me dijo que ustedes tenían la misma edad, pero no me dijeron cuál era la edad, ¿no? Yo sé que todos ustedes tienen la misma edad, pero yo no sé de cuánto es la edad de cada uno. ¿Bien? Ni la edad de nadie, ni el promedio. Solo sé que tienen la misma edad. Si yo sé que todos ustedes tienen la misma edad, ¿cuál es la desviación estándar de las edades de ustedes, Montserrat? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? Si todos ustedes tienen la misma edad, ¿cuál es la desviación estándar de sus edades? 0. Cero, no hay variabilidad, ¿cierto? Todos tienen igual variabilidad, Exacto. ¿cierto? Fantástico. Y Montserrat, si todos ustedes tienen igual edad, pero yo no me sé el promedio, simplemente sé que todos tienen igual edad. Yo como investigador, ¿de qué tamaño debería ser la muestra si es que yo quiero calcular el promedio? 1. Me basta con uno, ¿cierto, Montserrat? Me basta con uno. Sí. Porque yo no sé el promedio de las edades, pero sí sé que todos tienen la misma edad. Por lo tanto, me basta con uno y yo ya conozco el promedio. ¿Bien? Eso está súper bien. Y eso lo dice esta formulita. ¿Bien? Eso lo dice el error estándar de estimación. Entonces, si ustedes quieren, no les gusta la matemática, y yo los entiendo, acuérdense siempre de esta fórmula. El error estándar de estimación aumenta conforme la desviación estándar poblacional aumenta y disminuye conforme el tamaño muestral aumenta. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejemplo, y esta es una simulación en R de una distribución que se llama exponencial. ¿Vale? Ustedes vieron que la función de densidad de una normal tiene la forma de una campana. Esta es otra que no tiene ningún sentido que se la sepan de memoria. Yo simplemente la voy a poner para simular la distribución de base de datos de ingresos para 1.000.000 de hogares. ¿Ven? Esto lo pueden encontrar en el Markdown. ¿Bien? Entonces yo simulo los ingresos para 1.000.000 de hogares en millones de pesos. ¿Bien? Y acá esta línea azul representa el promedio de los ingresos de los hogares. ¿Bien? Aquí no se ve, pero hay unos puntitos bien altos. O sea, aquí están los Luxich de esta simulación. ¿Vale? Este es el histograma de los ingresos de estos 1.000 hogares simulados y el promedio está por acá, ¿no? Si estos son miles de pesos, el promedio debería estar como, si está acá, está en 1.000.000. ¿Bien? Y por una propiedad de la distribución exponencial, que no vale la pena que se la sepan, pero simplemente acá dio así, no se preocupen, no piensen que el promedio es igual siempre a la desviación estándar, esto solamente pasa en la distribución exponencial, y a ustedes no les interesa la distribución exponencial, simplemente se las estoy mostrando para una simulación. El promedio muestral vale 1 y la desviación estándar, perdón, el promedio poblacional para esta muestra simulada de 1.000.000 vale 1.000.000 de pesos, y la desviación estándar poblacional también vale 1.000.000 de pesos. ¿Vale? Ahora, aquí viene lo entretenido de la simulación, es que yo voy a tomar muestras de esta población, y en esta muestra de la población voy a repetir el ejercicio varias veces de tomar muestras. Voy a tomar 10.000 muestras. ¿Bien? Pero cada uno de estos ejercicios, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, lo voy a tomar muestras con reposición, pero de tamaño distinto. O sea, en uno voy a tomar 10.000 muestras, pero de tamaño 2, en el segundo voy a tomar 10.000 muestras de tamaño 10, en el tercero voy a tomar 10.000 muestras de tamaño 50, y así sucesivamente hasta 10.000 muestras de tamaño 5.000, ¿vale? Y si yo tomo esas muestras, todo esto está en el script en el Markdown que ustedes pueden encontrar en Ucursos. Lo que ocurre es esto. Esto ocurre cuando los tamaños los tamaños de las muestras son 2. En cada uno de estos 6 dibujitos hay 10.000 promedios muestrales. ¿Bien? Pero esos 10.000 promedios muestrales en este gráfico son para una muestra de tamaño 2, en este son para una muestra de tamaño 10, en este son para una muestra de tamaño 50, 100, 1.000 y 5.000. Son estos que hay acá a mano izquierda. ¿Vale? ¿Quién
¿quién me podría decir en palabras, sin ningún problema de equivocarse, no hay ningún dilema en que se equivoquen, ¿quién me podría decir cómo interpreta usted intuitivamente, o cómo interpretan ustedes intuitivamente, qué es lo que ocurre cuando el tamaño de las muestras comienza paulatinamente a aumentar? Valeria Galdame, ¿te atreves? Ya, cuando el que de la muestra empieza a aumentar, profe, que se El me tamaño. trabó. Ahí está. Tamaño El tamaño. 2, tamaño 10, tamaño 50, tamaño 100, tamaño 10.000, tamaño 5.000. ¿Qué Era ocurre? que se reducía, el error estándar de estimación. Fantástico. Sí, sí, o sea, y de hecho es re fácil acordarse, porque el error estándar de estimación tiene esta fórmula, ¿no? Es sigma partido por raíz de n, ¿no? Entonces, lo que ocurre en estos gráficos es que paulatinamente el denominador de esto es más grande, ¿no? Y por lo tanto la distribución se va concentrando. El error estándar de estimación no es más que una desviación estándar. Lo que pasa es que es la desviación estándar de medias muestrales con respecto a la media poblacional. Entonces, en cada una de estas, el error estándar de estimación, tal como nos acaba de decir Valeria, se va achicando. Y cuando se va achicando, lo que ocurre es que cada vez todo se va acercando más al valor del verdadero valor del parámetro poblacional, ¿cierto? En esta muestra de aquí arriba, en este ejercicio de aquí arriba, en la simulación de aquí arriba, yo podría tener tan mala pata que eventualmente tomaría una muestra de tamaño 2 que me diera un promedio de 3 millones. Y en ese caso estaría lejísimo del verdadero valor del parámetro poblacional, que era 1, ¿vale? Pero en este ejercicio de acá ya no hay muestras de 3 millones. Y mucho menos acá, y mucho menos acá, y mucho menos acá, y mucho menos acá. De hecho, cuando las medias muestrales se calculan para muestras de tamaño 5000, lo que ocurre es que es casi imposible que me aleje mucho, ¿cierto?, del verdadero valor del parámetro poblacional. ¿Bien? Sofía, tú tenías la mano arriba. ¿Ibas a preguntar algo o querías responder la pregunta? Si quieres te hago otra pregunta. No, profe, tenía una duda, pero justo ahí lo resolvió mi compañero. Ya, perfecto. Lo que cambia en estos 6 gráficos es el eje horizontal, el vertical, perdón, ¿no? Solamente para que ustedes vean y no quede cortado el gráfico acá, ¿no? Pero en el eje horizontal son iguales, ¿no? Entonces, lo que va ocurriendo, y esto es lo bonito de esta simulación que ustedes están viendo acá, es que mientras el tamaño muestral es más grande, la probabilidad de cometer errores en la estimación se va reduciendo, el error estándar se va reduciendo, la distribución, si ustedes recuerdan los conceptos vistos en estadística 1, se vuelve más leptocúrtica, se vuelve más puntiaguda, y por lo tanto, a diferencia del primer ejercicio, en donde las muestras son de tamaño 2, en el ejercicio de 10.000, cuando las muestras, pero en este ejercicio de acá, cuando las muestras son de tamaño 5.000, la probabilidad de obtener una muestra promedio con un promedio de 1,5 millones es casi nula, véanlo acá, y acá es súper grande. Acá, no sé, pues debe ser algo así como por lo menos 15-20%. Entonces, corro más riesgo de subestimar el verdadero valor del parámetro poblacional en la medida en que las muestras son de tamaño más chiquitito. Y nuevamente, intuición, las muestras más grandes son preferibles para los investigadores a las muestras de tamaño más pequeño. ¿Bien? Ahora, esto no es tan fácil. Dígame, Lizeth. Disculpe que lo interrumpa, pero dijo que corre más riesgo de subestimar el valor del parámetro poblacional cuando, ¿qué cosa? Cuando las muestras son de tamaño pequeño. Acá tú lo ves. Muestra de tamaño 2. La probabilidad de que obtenga un promedio muestral de 1,5 millones, que es algo que no odiaría, ¿no? Porque estaría sobreestimando por lejos el verdadero valor del parámetro poblacional, que en realidad era 1. Acuérdense de esto, ¿no? Acá está el 1, ¿no? Este era el verdadero valor del parámetro poblacional, 1. Y acá estaba, ¿no? Bien. Entonces, si yo tomo muestras de tamaño 2, la probabilidad de que el promedio muestral sea 1,5 millones, cosa que yo no quiero, es alta. Mientras que si tomo muestras de tamaño 5.000, ¿bien?, la probabilidad de que yo obtenga un promedio muestral de 1,5 millones es bajísima. ¿Bien? No hay nada acá. Está vacío esencialmente. ¿Bien? Y acá también, dicho sea de paso.
Entonces, conforme aumenta el tamaño muestral, la distribución de muestreo comienza a converger al valor del parámetro poblacional. Todo esto se va achicando. Su dispersión, o sea, el error estándar de estimación es cada vez más pequeño, y esto comienza además, fíjense que acá no tiene la forma de una distribución normal, tiene la forma de otra distribución que se llama chi cuadrado. En algún momento la vieron, y creo que si nos alcanza el tiempo acá la vamos a ver. Pero conforme esto aumenta, cada vez esto se va haciendo más normal, ¿bien? Más puntiagudo, pero más normal, ¿bien? Si de hecho nosotros hiciéramos en el gráfico de acá, de abajo a la derecha, en este gráfico acá, nosotros hiciéramos un zoom al eje horizontal, o sea, lo ampliáramos, esto quedaría súper bonito como una campanita así, ¿bien? Entonces, conforme los tamaños muestrales aumentan, ¿cierto? Pasan estas cosas. Comienza a converger el valor del parámetro del estadístico muestral al valor del parámetro poblacional, su dispersión, el error estándar de estimación es cada vez más pequeño, y comienza a adoptar la forma de una distribución normal. Y esta distribución originalmente no era normal, pues. No lo olviden, por favor. ¿Bien? Esto no era normal. Bien, ahora es normal. Bien. Ahora, todo eso se puede resumir en algo que se llama el teorema central del límite. Bien. Y esto es lo más matemático probablemente que vamos a ver en el curso, pero yo lo tengo que decir formalmente para que ustedes lo entiendan. Dice, si sean x1, x2, x sub n variables aleatorias e idénticamente distribuidas, con una distribución de probabilidad no especificada. O sea, yo no sé cuál es la distribución de probabilidad de la variable original. ¿Bien? Acá, claro, acá yo lo sabía, pero esto es un ejercicio simulado. Ahora, esto no era normal para nada, aquí no hay una campana por ningún lado, esto es como una guata que baja, ¿cierto? Entonces, volviendo al teorema central del límite, ¿cierto? Sean x1, x2, xn, n variables aleatorias e idénticamente distribuidas con una distribución de probabilidad no especificada y que tienen media mu y varianza sigma cuadrada conocida, la media muestral, esto es x barra, que se calcula como x1, x2 hasta xn dividido por el tamaño de la muestra, tiende a una distribución con media mu y desviación estándar sigma cuadrado partido por n, que a su vez tiende a una distribución normal conforme n tiende a infinito. O sea, a medida que las muestras, perdón, son más grandes, la distribución de muestreo de medias tiende a tener un promedio igual al valor del parámetro poblacional, y esta varianza rara de acá, ahora, si a esa varianza nosotros le calculamos la raíz cuadrada, ¿bien? Lo que obtenemos es el error estándar de estimación. Error estándar de estimación, ¿vale? ¿Qué es esto que hay acá? Entonces, esto que hicimos por intuición, en realidad formalmente se llama el teorema central del límite, ¿vale? Y ustedes lo pueden encontrar en los libros de estadística, y bueno, ahora que lo hicimos por intuición, ustedes saben que es más fácil que lo que aparenta, ¿vale? Observe que la cuantía del error nuevamente depende de la dispersión de la variable de la población, o sea, del valor de sigma, y además del tamaño de la muestra, n. Entonces, el estimador que trabaja con muestras obtiene menor error estándar de estimación, o dicho de otra forma, mayor precisión. Si ustedes quieren decir, el antónimo del error estándar de estimación es el concepto de precisión. ¿Bien? Menor error estándar de estimación, mayor precisión en las estimaciones. ¿Bien? Entonces, la dispersión de la variable, el error estándar de estimación es más pequeño cuando la dispersión de la variable de la población es pequeña, cuando el tamaño de las muestras con que se trabaja es mayor, o cuando, y además que estos dos hechos que acabo de mencionar, tal como hemos visto en un montón de diapositivas antes de esta, es súper intuitivo, ¿no? Muestras más grandes son mejores, y tal como nos mencionaba Montserrat hace un ratito, ¿cierto? Nosotros podemos hacer inferencia casi perfecta cuando la desviación estándar de la variable en la población es pequeña, ¿no? O sea, cuando, dicho al revés, si nosotros quisiéramos hacer en Chile, por ejemplo, investigación en una variable que tiene valores tan variables como el ingreso, ¿ven? Hay ingresos de personas que tienen escasísimos ingresos, como 4.000 pesos, ¿no?
Y hay personas como el señor Luxich o el señor Polman, que tendrán, no sé, pues, muy probablemente cientos de millones de pesos de ingresos mensual, si es que no miles. La dispersión de esa variable es gigante, es muy grande. La desviación estándar de los ingresos en Chile es muy grande. Y como la desviación estándar de los ingresos en Chile es muy grande, ¿qué crees tú, Antonia Sepúlveda, que ocurriría si yo quiero hacer estimación de los ingresos de los chilenos? ¿Tendría que tener una muestra, me bastaría con una muestra pequeña o tendría que utilizar una muestra muy grande? Una muestra muy grande. Perfecto. ¿Y por qué? Tratemos de, a ver si me lo dices en términos de los conceptos que interesa manejar. ¿Por qué la muestra tendría que ser muy grande? O sea, porque como usted dijo, mientras más grande la muestra, más preciso va a ser el resultado. Y Sí, menor error de estimación y todo eso. pero eso pasa siempre, ¿no? Ahora, lo que diferencia el Ujú. ejemplo que yo acabo de poner es que estamos hablando de una variable con extrema variabilidad, ¿bien? Entonces, lo que yo esperaba que tú me dijeras, y no hay ningún problema, yo te puedo dar el torpeo, Antonia, es que cuando la variable tiene mucha variabilidad, como es el caso de los ingresos en Chile, las muestras son por definición grandes, ¿vale? De acuerdo. Perfecto, perfecto. Bien. Hay otras variables que tienen variabilidades más pequeñas. Bueno, cuando las variabilidades son más pequeñas es una buena noticia para el investigador porque no requiere de muestras tan grandes. Con muestras pequeñas le es suficiente. Ya que la distribución de muestreo tiende a una normal conforme el tamaño muestral es mayor, al estandarizar la variable original con la media y el error estándar de estimación se obtiene lo siguiente. Fíjense que antes, hasta en la prueba ustedes tenían z es igual. En la prueba ustedes tenían exactamente esto, si lo único que no tenían era la división por raíz de n, ¿no? ¿Cierto? Si ustedes calculaban áreas bajo una curva normal, ¿cierto? Gracias al teorema central del límite, ustedes saben ahora que la distribución de muestreo de medias, conforme n aumenta, tiende a una distribución normal también. Bueno, esa distribución normal yo la puedo estandarizar y si la estandarizo, lo que cambia en todo esto es que ahora no divido por sigma solamente, sino que divido por sigma, que está dividido por raíz de n. ¿Y cómo se llama esta cosa, Franco Rojas? Esta cosa que acaba de marcar el rojo. Franco. Déjame abrir el chat a ver si me están hablando por el chat. No, no me estás hablando por el chat. Felipe Farías, ¿cómo se llama esta cosa en rojo? El error estándar de estimación. Perfecto, error estándar de estimación, ¿vale? Sofía, solo, no por ser mañoso, solo la precisión del lenguaje, más que error de estimación, es error estándar de estimación. Ahora, igual el concepto es súper intuitivo. Todos los errores nosotros quisiéramos que fueran más pequeños, ¿cierto? Entonces, nosotros quisiéramos que este error estándar de estimación sea menor, ¿ven? Y si yo como investigador que quiero que mi error estándar de estimación sea menor, ¿qué herramienta tengo a mano? Simón. Oscar Mercado, si yo quiero que mi error estándar de estimación sea más pequeño, ¿qué herramienta como investigador tengo a mano? La población, mayor población. Pero distingamos los conceptos. La población es algo que no tenemos, no podemos hacer un censo. ¿Bien? ¿Qué es lo que puedo aumentar yo? La población no puedo aumentar la población de Chile, por ejemplo. Pero si quiero hacer investigación de algo en la población de Chile, ¿qué es lo que puedo aumentar? ¿Alguien que le ayude a don Oscar? ¿Franco? La muestra. La muestra. El tamaño de la muestra, ¿cierto? La única precisión que hay que hacer, Oscar, a lo que tú dijiste el tamaño de la población. No, el tamaño de la población es el que es nomás, ¿cierto? 17 millones de chilenos, por ejemplo. ¿Bien? Eso yo no lo puedo modificar. Lo que sí puedo modificar como investigador es que me puedo meter la mano al bolsillo y pagar por más encuestas, y eso es aumentar el tamaño de la muestra. ¿Vale? Vamos a ver un tercer ejemplo. Estas diapos están levemente modificadas a lo que yo subí para nuestra última clase, así que les pido que aquellos de ustedes que trabajaron la PowerPoint o que tienen rayada la PowerPoint, que bajen la que subí hace un ratito, ¿vale? Son pequeñas modificaciones, no es nada del otro mundo, ¿eh?
Entonces, una empresa que vende espárragos en latas de 500 gramos sabe que sus máquinas enlatadoras no siempre producen latas cuyo contenido sea exactamente 500 gramos. ¿Ven? O sea, la máquina no es perfecta. Lo que sí sabe es que en promedio sus latas tienen 500 gramos de peso con una desviación estándar de 60 gramos. ¿Qué pasaría si esta desviación estándar de los pesos poblacionales? Porque esto es lo que hace la máquina. Esto podríamos llamarle lo poblacional. ¿Bien? Lo poblacional es que esta máquina, cuando enlata espárragos, hay una desviación estándar de 60 gramos. José Farán, ¿cuántos debería o podría ser esta desviación estándar de los pesos de las latas si es que la máquina funcionase perfecta? ¿Cuál debería ser la desviación estándar poblacional en este ejercicio, en este ejemplo, si es que la máquina enlatase perfecto? Uy, profe, me pilló, no sé. Pero no declare tan rápido, no sé. ¿Ven? Ya. Si la a máquina ver. pesa perfecto, o sea, si la máquina enlata perfecto, y la máquina, Perfecto. ¿sí? Sería 0, ¿o no? Esta desviación estándar sería 0, exactamente. ¿Bien? O sea, el hecho de que no sea 0 quiere decir que la máquina no es perfecta. ¿Bien? Sí. Sin embargo, y aquí viene la parte entretenida, sus productos son distribuidos en cajas de 36 latas cada una. ¿Ven? Esto es más o menos lo que hace la ley del consumidor. ¿Ah? O sea, ustedes podrían, por ejemplo, querer demandar a Evercrisp porque van al supermercado en este momento y compran una bolsa de papas fritas de 200 gramos y la bolsa de papas fritas la pesan con toda precisión y la bolsa de papas fritas pesa 180 gramos. Entonces ustedes podrían decir, ah, ya, estos gallos me están estafando, me están robando 20 gramos de papas fritas y podrían ir al CERNAC. Y lo que va a ocurrir en el CERNAC es que el CERNAC les dice, no, pues que aquí no basta con que lo que usted, según la ley del consumidor, que son cosas que no todos sabemos, pero que están escritas en algún lado y por lo tanto son legales y andan bien, aquí no hay ninguna estafa, lo que ocurre es que la máquina no es perfecta, ¿bien? Y por lo tanto la máquina a algunas bolsas de papas le pone un poco más y a otras bolsas le pone un poco menos. Ahora, aleatoriamente, ¿no? ¿Bien? Aleatoriamente. Y por eso la desviación estándar de los pesos de los espárragos en este caso, o de las bolsas de papas fritas, en el ejemplo que les estoy poniendo, no es 0. ¿Bien? Ahora, lo que les diría el CERNAC es, si usted me trae una caja de 36 bolsas de papas fritas de 200 gramos, y el promedio de esas 36 es menos de 180 gramos, ahí yo le creo que la máquina lo está estafando, ¿cierto? Porque lo que ocurre normalmente acá es que estas máquinas a algunas bolsas les ponen más, pero a otras les ponen menos, y eso compensa la diferencia. Entonces, eso está metido en la ley de consumidor. Ahora, el punto, para volver a este ejercicio, es que la máquina enlata, hace latas de 500 gramos, pero se distribuyen en cajas de 36. Entonces son muestras de tamaño 36. ¿Bien? Entonces, calculemos la probabilidad de que las latas de una caja pesen en promedio menos de 480. ¿Bien? O la probabilidad de que pesen más de 510. ¿Bien? Y finalmente vamos a ver qué pasa con el error estándar de estimación si las latas, en vez de entregarse en cajas de tamaño 36, se entregan en cajas de tamaño 100. ¿Bien? Acá está el peso promedio de las latas. ¿Bien? Y a mí lo que me piden es calcular cuál es la probabilidad de que sea menor que 480. ¿No? Que el peso promedio de las 36 latas sea menor que 480. ¿Bien? Primera pregunta que les voy a hacer, colegas. En alguna parte de este ejercicio está dicho que la variable peso de las latas es una variable normal. O sea, está dicho en alguna parte de esta diapo que el peso de las latas es una normal con media 500 y desviación estándar 60. No, simplemente dice que la media es 500 y dice que la desviación estándar es 60, pero yo no sé, no tengo ya el dibujo, ¿cierto? Si la distribución poblacional es así, si la distribución poblacional es asá,
si la distribución poblacional es así, si la distribución poblacional es una normal, no lo sé, no tengo idea, no sé. ¿Bien? Entonces, yo no puedo calcular, fíjense ustedes que como yo no conozco la distribución poblacional, yo no puedo calcular la probabilidad de que una lata, por ejemplo, pese menos de 480 gramos. ¿Bien? ¿Y por qué no puedo calcularla? Porque para poder calcularla necesitaría conocer cuál es la distribución de la variable en la población. Y acá no está dicho. Yo no tengo idea cuál es la distribución de la variable en la población. ¿Vale? No lo sé. Entonces, como no lo sé, no puedo calcular probabilidades. Pero sí sé algo. Sí sé algo. Si bien no puedo decir nada con respecto a una lata en particular, sí puedo decir con respecto a muestras de un tamaño determinado. Por ejemplo, muestras de 36 latas en una caja. ¿Por qué? Y aquí es donde ustedes sacan su batería de conceptos estadísticos que hemos aprendido, porque cuando se trata de la distribución de muestreo, cuando se trata de muestras de una población, conforme el tamaño muestral aumenta, la distribución de muestreo de medias tiende a una muestral, a una normal, perdón, con una media mu y con desviación estándar igual al error estándar de estimación. ¿Bien? Entonces, yo no puedo decir nada de una lata en particular, pero sí puedo sí puedo hablar de promedios muestrales. Porque esa distribución, la distribución de promedios muestrales, conforme n aumenta, es una distribución normal. Y ahí yo puedo hacer Sambi Canuta, ahí yo puedo calcular lo que se me ocurra, en la distribución de promedios muestrales, pero la distribución poblacional no puedo decir nada porque yo no sé, y lo borré acá, pero no puedo decir si la distribución era así, o era así, o era asá, o era como así, como una U, o como, si la distribución era así, cosas que yo no sé, yo no puedo integrar esto, porque no sé cuál es la función. ¿Bien? Yo solo la puedo integrar si sé que es normal, por ejemplo. ¿Bien? Pero acá no me dice nada. Lo que sí sé, vuelvo y repito, por teorema central del límite, es que cuando de una variable, cualquiera sea su distribución, se comienzan a tomar muestras de tamaño cada vez más grande, la distribución de promedios muestrales es una distribución que tiende normal, con media mu y desviación estándar error igual al error estándar de estimación. Entonces tengo acá, hago el dibujito, yo les recomiendo cuando trabajen con distribución normal que hagan el dibujito siempre. ¿Por qué pongo el 480 a la izquierda? Bueno, porque el promedio estaba en 500, ¿cierto? Y aquí estoy dibujando no el peso el peso de una lata, sino que el peso promedio de latas. En este caso, el peso promedio de una caja que tiene 36 latas, ¿no? Entonces, calculo el error estándar de estimación. La desviación estándar original era 60. El tamaño... ¿Profe? ¿Sí? Hay una cosa que no me quedó muy clara. Dijo que si el n aumentaba, el error estándar de estimación tendía a la desviación. ¿Cómo fue eso? No, si n aumenta, cada vez que vean la fórmula del error estándar de estimación lo pueden deducir. Sí, no, sí. Si n aumenta, el error estándar de estimación disminuye. ¿Se entiende eso? No, sí, perfecto. ¿Ya? Es una cosa intuitiva, ¿no? Este denominador se hace cada vez más grande. Si el denominador se hace cada vez más grande, entonces todo esto se hace más chico. Bueno, se hace más chico. El error estándar de estimación es más pequeño. O al revés, ¿no? Si el tamaño muestral se achica, todo esto se hace más grande, o sea, el error estándar de estimación se hace más grande. ¿Bien? No sé si respondí tu pregunta, Felipe. Sí, gracias. Ya. Entonces tengo la desviación estándar poblacional que vale 60, el tamaño de las muestras que es 36, calculo el error estándar de estimación que es 10. Y con eso, tomo mi 480, el punto de corte, y digo, y esto es lo que ustedes hacían para la prueba, ¿no? El XY, que en este caso es 480 que está acá, ¿no? Este es el punto de corte, 480. Menos mu, dividido por sigma raíz de x, o sea, por el error estándar de estimación, y esto da menos 2. ¿Ven? Y si ustedes le piden a R o se van a una tablita de áreas bajo la curva normal, pueden calcular perfectamente la probabilidad de que x o la variable z, la variable estandarizada, tenga un valor de menos 2.
Franco, a ver, a Franco yo le pregunto. Tomás Herrera, ¿estás por ahí? No estaba. Ya, Tomás está. Tomás, esta probabilidad que aquí está marcado en morado, ¿no? Que es la probabilidad de que si yo tomo una muestra de 36 latas y calculo el promedio muestral, el promedio sea menor que 480, ¿cierto? ¿A ti te da la sensación de que esa área morada es mayor o menor que 50% del área bajo la curva? Menor, ¿cierto? Porque de hecho, lo que divide la distribución normal en dos es la media, ¿no? Y esta cosa está a la izquierda de la media. Por lo tanto, la probabilidad de que una caja pese menos de 480 tiene que ser chica, ¿bien? Y si yo voy si yo le doy este valor a R, ¿bien? Acuérdense ustedes que la fórmula es P-norm, paréntesis, y aquí le meto directamente el menos 2, ¿ah? Acuérdense que a la P-norm uno le puede dar, también yo le podría decir la media, le podría decir la desviación estándar y le podría dar el X, o derechamente darle el valor menos 2 al tiro. Eso está en alguna PowerPoint de una clase anterior, ya está dicho, ¿no? Pero yo escribo P-norm menos 2, o si lo sé ver en una tabla de área bajo la curva normal, va a ocurrir lo que me acaba de decir Felipe, que esto es menor que 50%, de hecho bien chiquitito, es 2.28%. ¿Bien? Por lo tanto, se puede concluir que existe un 2.28% de probabilidad de que el peso promedio de las latas de una caja de 36 unidades esté por debajo de 480 gramos. ¿Bien? Voy a regalarle un punto a aquel de ustedes que me diga sobre la base de este ejemplo, ¿qué ocurre si en lugar de tomar, qué ocurre desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de la intuición, si es que yo en vez de tomar muestras de tamaño 36, tomo muestras de tamaño 100? O sea, las latas vienen en caja de 100 en lugar de venir en una caja de 36 unidades. ¿Qué ocurre desde el punto de vista del sentido común y qué ocurre desde el punto de vista de la matemática? Tómese un segundo, Sofía, piénselo bien, y no tengo acabo de comprometerme en regalar un punto que me responda bien, pero me interesa que me respondan bien. Sofía todavía ha levantado la mano. ¿Quieres responder tú o le damos la chance a Bárbara? Seamos solidarios. Sí, o sea, se me ocurre que la magnitud del error de estándar de estimación va a disminuir, ya que se va a aumentar el tamaño muestral. Perfecto, eso es lo matemático, pero continúa con lo matemático. ¿Cómo cambiaría este dibujo si es que el error estándar de estimación disminuye? ¿Sería más puntiagudo? Perfecto, sería más así, ¿no? Sí. Ya, listo. Vamos con dos partes de las que necesito, Sofía. Y si es más puntiagudo, ¿cómo será esta área? ¿Cuál? Te caíste. ¿El área debajo de la curva? Yo sé que no se ve bien, pero esto lo voy a tratar de hacer con extremo cuidado, sería algo así. ¿Qué área bajo la curva, ya no bajo la original, sino que bajo esta nueva, quedaría por debajo de 480? La respuesta es menos. Menos, sería un área más chiquitita. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Sofía, para darte por lo menos alguna fracción del punto. ¿Y cómo interpretarías eso en sentido común? ¿Cómo lo interpretarías desde el punto de vista del sentido común? Esto tiene una interpretación de sentido común. Sofía, te doy medio punto. ¿Alguien quiere ganarse el medio punto que Felipe? Dígame. Ya. ¿Cómo interpretarías desde el punto de vista del sentido común? No quiero explicaciones enredosas ni Que largas. la Lo más concreto posible. Z sería menor, por lo tanto la probabilidad sería también menor. Z sería menor, o sea, sería más negativo, ¿no? Sería un número más negativo. Sí. Sería algo Sí. así como no lo calculaba acá, pero sería
60 dividido raíz de 100, ¿no? Sí, porque el tamaño muestral acabo de decir que era 100, ¿cierto? Entonces sería 60 dividido raíz de 100, que es 10, o sea, esta cosa nos daría 60 dividido 10, nos daría 6. Entonces habría menos posibilidad que el peso menos promedio de las 6, latas sea el menos menor 6 a 4. y por lo tanto la probabilidad de que las latas pesen, no cada una, y este detalle es súper importante, sino que el promedio de las 100 latas, ¿cierto? Sí. El promedio de las 100 latas sea menor que 480 gramos es casi inexistente, ¿vale? Bien. O sea, por ejemplo, supongan ustedes que haya alguien, si yo estuviera mostrando las estaturas de ustedes, y supongan ustedes que haya alguno de ustedes que sea extremadamente alto, ¿bien? Muy alto, muy por lejos del resto, mi probabilidad de que me vaya mal, que cometa errores al hacer estimaciones, va a ser más alta mientras más pequeña sea mi muestra. En cambio, si yo tomo muestras más grandes, esa persona que es extremadamente alta quedaría en la muestra, si es que mi muestra es grande, con personas más chiquititas. Y por el hecho de quedar con personas más bajitas, ese promedio, que podría haber sido extremo por haber contenido a la persona más alto, en la medida en que las muestras son tamaños más grandes, se va acercando al valor del parámetro poblacional, que es finalmente lo que yo quiero hacer, ¿vale? Recuérdenme, por favor, con un mailcito que les debo medio punto a cada uno, Sofía y Felipe, ¿vale? En la letra B dice cuál es la probabilidad de que de que las latas de una caja de 36 pesen más de 510 gramos, ¿vale? Ahí está. Y ahora el Z está del otro lado, ¿no? El Z está acá. Este Z es 1. ¿Vale? Y no me pregunta por la probabilidad de que el peso promedio de las latas sea menor a 510, que sería todo el área hacia la izquierda, sino me pregunta por la probabilidad de que el peso promedio de las latas sea mayor a 510, que en este caso sería toda esa sección achurada, ¿vale? La tabla de áreas bajo la curva normal estandarizada indica que la probabilidad de que Z sea mayor que 1 es igual a 15.86%. Bien, o sea, esa área es 15.86%. Por lo tanto, se puede concluir que existe un 15.80% de probabilidad de que el peso promedio de las latas de una caja de 36 unidades esté por debajo de 510 gramos. Por encima. Por encima. ¿Bien? Déjenme corregirlo al tiro. Déjenme corregirlo al tiro. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Chicas, chicos y ¿Profe? chicas. Sí. Dígame, Sí, Lisette. yo no entendí muy bien lo que comentaba Felipe, si no me equivoco, como con la parte intuitiva que podría pasar si es que en vez de 36 muestras tomaran 100. No, ojo, no en vez de 36 muestras, sino que en vez de una muestra de tamaño 36, tomásemos una muestra de tamaño 100, ¿vale? Y lo podemos hacer acá Ya. también en este dibujo, ¿ah? Da lo mismo si lo hacemos con la letra A o lo hacemos con la letra B. Lo que ocurre, lo primero que dijo Sofía es, el error estándar de estimación disminuye, ¿cierto, Lisette? Sí, Ya, y si disminuye, esta distribución se vuelve más puntiaguda. Nosotros le llamamos a lo puntiagudo, le llamamos leptocúrtico, ¿vale? profe, espere, ¿está compartiendo pantalla? Ah, chupaya. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ya, entonces decía que la distribución, según lo que nos dijo Sofía, se vuelve más puntiaguda porque el error estándar de estimación disminuye, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Precariamente lo intento hacer más puntiagudo. Si es más puntiagudo, ¿qué ocurre con el área de las colas? Disminuye. Entonces, o dicho de otra forma, y ahí viene la intuición de Felipe, es que mientras tomas valores más grandes en muestra, el área abajo de las colas se va achicando, lo que quiere decir de otra forma, es que la probabilidad de los valores extremos se vuelve más chica.
Ya. ¿Ya? Y esto de que la probabilidad de que promedios muestrales extremos se vuelvan más chicas es algo absolutamente atractivo para un investigador. Yo quiero que mis promedios muestrales, la probabilidad de que mis promedios muestrales sean muy alejados del promedio poblacional sea lo más pequeña posible, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, a mí me conviene tomar muestras grandes a tomar muestras chicas, ¿vale? ¿Se entendió ahora, Lisa? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Ya, lo último que voy a hacer antes de esto es, voy a valerme de mi tablet. Necesito que me digan. Perdón, voy a dejar de compartir acá para poder compartir con la tablet. ¿Se ve? Como borroso. Ahora sí. Se ve una hoja cuadriculada, ¿no? Sí, profe. Sí. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar una distribución normal, ¿vale? Y voy a suponer que esta es una distribución de muestreo, ¿vale? Lo que me acaba de... si esta es una distribución de muestreo, el promedio de los promedios muestrales, a lo que yo le llamaba esperanza de X, es igual al valor del parámetro poblacional. ¿Bien? Eso es un hecho. Y la desviación estándar de esta distribución de muestreo se llama error estándar de estimación y su signo es sigma sub X barra, que es igual a la desviación estándar poblacional dividido por el tamaño muestral. ¿Vale? Esto es sagrado. Esto es lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria, ¿cierto? Y me había dicho Sofía que si yo tomo muestras de tamaño cada vez más grande, entonces lo que ocurre es que esta cosa se me va haciendo más puntiaguda, se me va haciendo más leptocúrtica, ¿no? Y cada vez que se hace más leptocúrtica, el área en las colas se hace más pequeña. ¿Estamos bien? Sí. Profe. Sí, profe. Ya. Ahora voy a sacar un comodín del sombrero y les voy a decir lo siguiente. Tengo una distribución de muestreo. Bien. Acá está mu. El promedio de muestrales es igual al valor del parámetro poblacional, ¿cierto? Pero adicionalmente a esto le voy a decir, ¿qué pasa si a la media le sumo mu más 1.64 veces la desviación del error estándar de estimación? O sea, multiplico el error estándar de estimación por 1.64 y se lo sumo, y por otro lado, tomo mu menos ahora 1.64 multiplicado por el error estándar de estimación. O sea, primero lo sumé, acá lo sumé y acá lo resté. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto, no? Si yo le sumo algo, me voy a la derecha, si le resto algo, me voy a la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Si yo hago esto, si yo le sumo 1.64 veces el error estándar a la derecha, o le resto 1.64 veces el error estándar a mano izquierda, esta área, colegas, esta área, entre esos dos puntos de corte, bien, es igual al 95% del área bajo la curva. Bien. Entonces, acuérdense ustedes de 1.64. Bien. Por otro lado, lo vuelvo a hacer. A ver, me sale más feo esta cosa, pero ustedes me entienden, me toleran. Y en vez de sumarle y restarle 1.64 veces el error estándar de estimación, voy a hacer lo siguiente. Mu más 1.96 veces el error estándar de estimación y mu menos 1.96 veces el error estándar de estimación. O sea, primero lo sumé, hice lo mismo que arriba.
pero ahora no lo dice con 1.64, sino con 1.96. ¿Vale? Pues bien, colegas, si yo hago eso, esta área, bajo la curva, bien, es más o menos un... Ah, no, uy, perdón, yo me equivoqué. En el anterior era 90%, 1.64 a cada lado, y con 1.96 es 95% del área bajo la curva. Bien. Y el último, tengo lo mismo, la media, pero ahora en vez de hacerlo con 1.96, lo voy a hacer con 2.57. 2.57 veces el error estándar de estimación a la izquierda y 2.50 mu menos 2.57 veces el error estándar de estimación perdón, a la izquierda. ¿Vale? Bueno, esta área es igual a... ¿Cuánto creen ustedes? Con 1.64 era 90. Con 1.96 es 95. Con 2.56, 2.57, perdón, esta área es 99% de la de abajo de la curva. 99. Ignacio había dicho 98, es 99. ¿Vale? Ah, Sofía 99, Oscar 99. Ya, andaban cerquita. Pero estos tres numeritos mágicos no son ninguna magia, ustedes los pueden ver en la distribución normal con facilidad, ¿vale? El 1.64, de hecho, el 1.64, si tienen 90, ¿qué área hay en esta cola de la izquierda? Valeria Galdames. ¿Qué área hay ¿Cómo, en la... profe? Si con 1.64, ¿cierto? Este numerito que tengo acá, ¿cierto? Concentro entre estos dos puntos de corte al 90% del área bajo la curva, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué área queda en esta cola de la izquierda? Todo esto no está proporcional, es un dibujo bien burdo. Pero ¿qué área es? Como el 5% a cada lado. O sea, no como, es el 5% acá, Ya. ¿cierto? Y Josefa Arán, y en el de abajo, con el 1.96, ¿qué área hay en cada una de esas dos colas? 2.5, perfecto. Y cuando usamos 2.57, ¿cuánto hay en cada cola? Perfecto, ya. Esto, colegas, que acabamos de hacer bien a la rápida, es súper importante cuando uno hace estimación estadística, y ustedes seguramente lo han leído más de una vez cuando ven una encuesta, y las encuestas por lo general vienen con una ficha técnica abajo, ¿vale? Y esa ficha técnica suele decir cosas como el porcentaje de preferencia de votos por el candidato Boric o por el candidato Kast, no lo mismo, ¿cierto? Es de un 25% con un 3.5 margen de error y un 95% nivel de confianza. Adivinen qué es el 95% nivel de confianza. Ese nivel de confianza del 95 es esto. Bien. O 99% nivel de confianza o 90% nivel de confianza. Bien, esos números, 1.64, 1.96 y 2.57, que no son inventos, ustedes lo pueden ver en una distribución normal. De hecho, si los calculan, déjenme hacerlo para no quedar de mentiroso. Déjenme hacer la última cosita en R. Déjenme hacer la última cosita en R. Vamos a agrandar ahí. ¿Se ve en la pantalla de R?
Sí, ¿Sí? Entonces supongan ustedes que yo hago PNORM, y digo menos 2.57. ¿Cuánto me debería dar esto? 99. Acuérdate que acumula desde menos infinito hasta el punto de corte. No, 0,5. perfecto, perfecto, eso es. A ver, veamos. 0,0. O sea, acuérdense ustedes que esto no está en porcentaje, pero es 0,5, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo le doy, si digo PNORM, 2.57 positivo? ¿Cuánto me debería dar eso? Acumula desde menos. 0,5 también. ¿Perdón? 0,5 también. No. Acumula desde menos infinito hasta el punto de corte de 2.57. ¿Cuánto acumula? 99,5. Perfecto, perfecto. Me imagino que no lo estáis haciendo correr en R, ¿cierto, Sofía? Se te está ocurriendo, ¿cierto? No, profe. Muy bien. ¿Y si yo hago esto? ¿Cuánto me debería dar? ¿Cuánto acumula desde menos infinito hasta 1.64? Josefa me dice 5%. Efectivamente, esto es 5%. Porque con 1.64, para los dos lados, acumula en cada cola 5%, ¿no? Bueno, acá acumulamos el primer 5%, 0.05, te lo ven allá abajo, y si lo hago en el positivo, ¿acumulo cuánto, Josefa? 95. 95, fantástico, eso es. 95. 94,99. O sea, 94,94, ¿vale? En realidad, esto, si yo me pusiera más ñoño con un decimal más, el más exacto es 1.64.5, ¿eh? Pero para que nos vamos a poner tan ñoño. Ahí da 95 más cerrado, ¿vale? Y si ocupo 1.96, ¿cuánto me da? ¿Ese es el 2.5? 2.5, perfecto. ¿Y si ocupo positivo? 97.5. Perfecto, muy bien. Bien. Entonces, ¿para qué este juego de números raros? ¿Para qué esta cosa? Es porque este concepto es fundamental. En las fichas técnicas de las encuestas, ustedes encuentran a cada rato esto de nivel de confianza en las estimaciones. Esta cosa, este 99, 95 o 90 es lo que le da el nivel de confianza a las estimaciones, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? Eso, colegas, ¿alguna duda, consulta, reclamo, sugerencia? A la noche deberían estar las notas. ¿Bien? Con 99% de nivel de confianza. Profe, consulta. ¿Sí? Los que tenemos puntos para esta prueba, ¿le mandamos un correo ahora o después de las notas? No, mándenme ahora. Si se me olvida, me mandan después, de todas maneras, ¿vale? Ya, gracias. Listo. ¿Alguna observación, consulta? Listo, nos estamos viendo entonces el lunes. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Chao. cuídate. Chao, profe.